El caballo lo vio todo. Cada palabra dura, cada lágrima oculta de Clementine Shaw de 8 años. Pero lo que Thunder hizo esa mañana aturdiría a todo un pueblo, demostrando que a veces los animales entienden la justicia mucho mejor que cualquier ser humano. El alba apenas comenzaba a romper sobre Copper Ridge cuando Clementine se deslizó hacia el establo. Su mejilla izquierda aún le picaba por el castigo de ayer. Magdalena la había golpeado de nuevo solo por dejar caer un plato. Los pies descalzos de la pequeña no hicieron ruido en el suelo polvoriento mientras se acercaba al establo de Thunder, buscando su único consuelo. Thunder levantó su enorme cabeza negra en el momento en que la sintió cerca. Los ojos oscuros del semental parecían captar cada moretón, cada marca cruel en la piel pálida de la niña. Clementine presionó su rostro contra su cálido cuello, inhalando el olor familiar a heno y cuero. «Su santuario», decía ella. «Soy una inútil», susurró Clementine en la crin de Thunder. «Papá debió haberme dejado en el orfanato como mamá quería antes de morir». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera en desacuerdo con cada palabra venenosa que Magdalena había plantado en la mente de la niña. Desde la casa llegó el sonido familiar de la voz aguda de Magdalena, llamando para el desayuno. El estómago de Clementine se retorció de pavor. Su madrastra la estaría esperando, con la cuchara de madera en la mano, lista para encontrarle fallas a todo. La mujer parecía deleitarse con el miedo que se reflejaba en el rostro de Clementine cada mañana. Thunder pisoteó con sus cascos sin descanso, sus orejas echadas hacia la casa. El semental había estado observando este patrón durante meses. El terror de la niña, la crueldad de la mujer, la ausencia del hombre. Algo primitivo se agitó en el pecho del animal, un instinto protector más profundo que la domesticación. Mientras Clementine se dirigía a regañadientes hacia la casa, Thunder siguió su movimiento con los ojos. Sus fosas nasales se ensancharon, captando el olor a miedo que irradiaba de la niña. Sus enormes músculos se tensaron bajo su pelaje de medianoche. Pero lo que Thunder sintió esa mañana fue diferente, más mortal. Magdalena no solo estaba planeando otra paliza, estaba planeando algo que empujaría al semental más allá de todos los límites de paciencia que había conocido. Magdalena Pierce se paró en la ventana de la cocina, sus labios delgados curvados en una sonrisa cruel, mientras veía a Clementine acercarse. Hoy sería diferente. Hoy finalmente destrozaría el espíritu de la niña por completo. La cuchara de madera se sentía familiar en el agarre de Magdalena. Había desgastado 3 de ellas solo este verano, pero los golpes ya no eran suficientes. Clementine todavía tenía esa chispa desafiante en sus ojos. Todavía encontraba consuelo en ese maldito caballo. Los celos de la mujer le ardían como ácido en el pecho cada vez que veía el rostro amable de Zeke cuando miraba a su hija. «Ya era hora», espetó Magdalena cuando Clementine entró por la puerta de la cocina. «Los huevos se están enfriando por tu pereza». La niña se movió rápidamente hacia la estufa, sus pequeñas manos temblando mientras intentaba agarrar la sartén de hierro. El plato se le resbaló. No mucho, solo una ligera inclinación que hizo que un huevo se deslizara hacia el borde, pero fue suficiente. La mano de Magdalena golpeó como una víbora. La cuchara de madera se estrelló contra los nudillos de Clementine con un sonido que resonó en la pequeña cocina. La niña contuvo un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había aprendido a no derramar nunca frente a su madrastra. «Inútil», siseó Magdalena, «igual que tu madre muerta». Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Sabes lo que pienso? Creo que es hora de que ese caballo tuyo también aprenda algo de disciplina. La cabeza de Clementine se levantó de golpe. El terror inundó su pequeño rostro. «No, por favor». Thunder no hizo nada malo. «Esa bestia se ha estado creyendo superior», continuó Magdalena, saboreando el pánico en la voz de la niña, mirándome con esos ojos malvados como si estuviera juzgando a sus superiores. Tal vez un buen látigo les enseñe a ambos a respetar. A través de la ventana de la cocina, Thunder se quedó perfectamente quieto en el patio, sus orejas hacia adelante, atentas a cada sonido de la casa. La cola del semental se movió una vez, luego otra, una señal de creciente agitación que cualquier jinete reconocería como peligrosa. Magdalena agarró la pesada correa de cuero de su gancho junto a la puerta, la misma que usaba con Clementine
Cuando la cuchara de madera no era suficiente, «Sal afuera», ordenó. Es hora de que ambos aprendan lo que les pasa a las criaturas que no conocen su lugar. Pero cuando salieron al sol de la mañana, ni la mujer ni la niña notaron. La postura de Thunder había cambiado. Su cabeza estaba baja, su casco delantero pisoteaba el suelo. La respiración del semental había cambiado de calma a algo mucho más primitivo, algo que hablaba de protección, de venganza, de una lealtad que no se rompería. La correa de cuero silbó en el aire, dirigida no a Clementine, sino al flanco de Thunder. Magdalena había decidido lastimar a la niña, de la manera más cruel posible, al lastimar lo único que le brindaba consuelo. El golpe nunca aterrizó. La enorme cabeza de Thunder giró más rápido de lo que Magdalena creía posible. Sus dientes atraparon la correa de cuero en el aire. La mandíbula del semental se cerró con la fuerza de una trampa de acero y con una violenta sacudida de cabeza le arrebató el arma a la mujer y la arrojó a la tierra. Magdalena tropezó hacia atrás, su rostro pálido por la conmoción. En todos sus años de romper espíritus, nunca había visto a un animal responder con un desafío tan calculado. Los ojos de Thunder, esos ojos oscuros e inteligentes, se clavaron en ella con una intensidad que le hizo sentir escalofríos en la piel. «¡Caballo demonio!», gritó buscando un poste de cerca roto. «Te enseñaré a desafiarme». Pero mientras levantaba el garrote improvisado, Thunder hizo algo que le heló la sangre. Dio un paso adelante, no con miedo o huida, sino con el avance deliberado de un depredador. Sus orejas estaban pegadas a su cráneo. Sus fosas nasales se ensancharon. El sol de la mañana brillaba en su pelaje de medianoche, mientras cada músculo de su poderoso cuerpo se enrollaba como un resorte cargado. Clementine se pegó a la pared del granero, dividida entre el terror y la asombro. Nunca había visto a Thunder así, no amable y paciente, sino transformado en algo salvaje y peligroso. La respiración del semental venía en resoplidos profundos y medidos que sonaban como tambores de guerra en el aire de la mañana. Magdalena balanceó el poste de la cerca con todas sus fuerzas. Thunder lo esquivó sin esfuerzo. Sus movimientos eran fluidos como el agua, a pesar de su tamaño masivo. La madera se astilló contra la pared del granero, donde su cabeza había estado un segundo antes. «¿Qué está pasando aquí?». La voz cortó la tensión como un cuchillo. Boone Callahan, el sheriff del pueblo, estaba montado en su propio caballo al borde de la propiedad, atraído por los sonidos del conflicto. Su rostro curtido por el sol asimiló la escena. La niña acurrucada, la mujer furiosa con un arma rota y el semental parado entre ellos como una pared negra de juicio. «Sheriff Callahan». La voz de Magdalena instantáneamente se volvió dulcemente azucarada, aunque sus manos aún temblaban. «Gracias a Dios que está aquí. Esta bestia se ha vuelto loca. Me atacó mientras hacía mis tareas matutinas». Pero los ojos afilados de Boone ya habían visto la correa de cuero en la tierra. Habían visto los moretones frescos en los brazos de Clementine. Habían notado cómo la niña se movía instintivamente más cerca de Thunder que de su madrastra. La cabeza de Thunder se giró hacia el sheriff, pero su cuerpo permaneció posicionado protectoramente frente a Clementine. El mensaje del semental era claro. Este era su territorio, su niña a quien defender. Lo que Boone dijera a continuación determinaría si este enfrentamiento terminaba en tragedia o en justicia. El sheriff Boone Callahan había visto suficientes guerras de ranchos, tiroteos y crueldad humana para reconocer la verdad cuando se paraba frente a él. Y la verdad estaba escrita en cada músculo tenso de la postura protectora de Thunder, en cada sobresalto del cuerpo maltratado de Clementine, en cada mentira que goteaba de los labios temblorosos de Magdalena. «Señora», dijo Boone lentamente, su voz con la autoridad de 20 años usando una insignia, «necesito que se aleje de esa niña». La máscara de inocencia de Magdalena comenzó a resquebrajarse. «Ella es mi hijastra. Tengo todo el derecho de disciplinarla como mejor me parezca. Y ese caballo es peligroso. Mire cómo me está amenazando». Pero Thunder no estaba amenazando a nadie ahora. El semental se quedó tranquilo y alerta, sus ojos oscuros fijos en Boone con una inteligencia que le dio escalofríos al sheriff. Este no era un animal enloquecido. Este era un guardián que finalmente había llegado a su punto de quiebre. «Clementine», llamó Boone suavemente.
desmontando de su caballo con deliberada lentitud. ¿Puedes decirme qué pasó aquí, niña? La voz de la pequeña salió apenas como un susurro. Ella iba a azotar a Thunder como me azota a mí, pero él la detuvo. El rostro de Magdalena se retorció de rabia. La niña es una mentirosa. Nunca le he puesto la mano encima. Zeke se enterará de estas falsas acusaciones. Así, el tono de Boone se volvió peligrosamente tranquilo mientras recogía la correa de cuero descartada. El arma estaba desgastada por el uso, manchada de un color oscuro, con lo que solo podía ser sangre seca. Me parece que esta correa ha visto mucho trabajo. Thunder dio un solo paso hacia Magdalena, y la mujer retrocedió tan rápido que casi se cae. El mensaje del semental era inconfundible. Su paciencia había llegado a su fin. «Esa bestia va a matar a alguien», gritó Magdalena. «Tienes que sacrificarlo antes de que lastime a una persona inocente». El rostro curtido por el sol de Boone se endureció. En sus años de aplicación de la ley, había aprendido a leer situaciones como la mayoría de los hombres leen libros. Los moretones en los brazos de Clementine no eran de accidentes infantiles. El miedo en sus ojos no era por un caballo peligroso. Era por la mujer que había estado destruyendo sistemáticamente su espíritu. «La única criatura inocente que veo aquí», dijo Boone con la mano en su cinturón de armas, «es ese caballo y esta niña». Thunder pareció sentir el cambio de poder. Sus orejas se animaron. Su postura se relajó ligeramente al reconocer a un aliado en el sheriff, pero su posición entre Clementine y Magdalena nunca flaqueó. «Ahora, señora Pierce», continuó Boone, su voz con el peso del juicio final, «va a caminar muy lentamente hacia la casa mientras yo converso con la señorita Clementine, y si se atreve a mirar de reojo a esta niña o a este caballo, no necesitaba terminar la amenaza». El rostro de Magdalena se había puesto blanco como hueso del desierto. Pero lo que sucedió a continuación pondría a prueba cada ley, cada código y cada principio que el sheriff Boone Callahan había jurado defender. La desesperación de Magdalena explotó en rabia. Mientras retrocedía hacia la casa, sus ojos se posaron en el rifle de caza de Zeke, montado justo dentro de la puerta de la cocina. Si no podía controlar la situación, la terminaría permanentemente. «Ese caballo es una amenaza», gritó lanzándose a por el arma. «Nos matará a todos si alguien no lo detiene». La cabeza de Thunder se giró hacia la casa, sus instintos gritando peligro. El semental había visto suficiente violencia para reconocer la intención en los movimientos de Magdalena. Su postura protectora cambió a algo mucho más primitivo. Boone sacó su revólver con un movimiento fluido, pero Magdalena ya había cruzado la puerta. «Al suelo», le gritó a Clementine, pero la niña se quedó paralizada por el terror, pegada al lado masivo de Thunder. El cañón del rifle salió de la ventana de la cocina, apuntando directamente al pecho de Thunder. El dedo de Magdalena encontró el gatillo, su rostro retorcido por años de odio reprimido. «Esto termina ahora». La pistola del sheriff tronó primero. El grito de Magdalena perforó el aire de la mañana cuando las balas destrozaron la culata del rifle en sus manos, enviando astillas volando por la cocina. El arma cayó al suelo, inútil mientras ella se agarraba las palmas que le ardían, pero Thunder no había terminado. El semental había visto a esta mujer aterrorizar a su niña por última vez con un sonido que era parte relincho, parte grito de guerra. Thunder se lanzó hacia la casa. Sus cascos golpearon el porche de madera con la fuerza de martillos, astillando las tablas mientras se alzaba sobre sus patas traseras. Magdalena tropezó hacia atrás, chocando con la mesa de la cocina, mientras 1000 libras de furia llenaban la puerta. Los cascos delanteros de Thunder cayeron a solo unos centímetros de su cara, su aliento caliente contra su mejilla, mientras se alzaba sobre ella como un ángel vengador. «Por favor», gimió. Toda su crueldad se disolvió en terror puro. «Por favor, no dejes que me mate». Los ojos oscuros de Thunder la miraron fijamente, y por un momento que duró una eternidad, Magdalena se vio a sí misma como el semental siempre la había visto. Una depredadora que se aprovechaba de los inocentes. Un monstruo que no merecía piedad. Pero Thunder no era como ella. El semental retrocedió, su mensaje entregado. La justicia no requería asesinato. A veces, solo requería que el depredador finalmente entendiera lo que se sentía al ser la presa. Cuando el polvo se asentó y el silencio cayó, el sheriff Boone se dio cuenta de que acababa de presenciar algo
que desafiaría todo lo que creía saber sobre la justicia, la protección y los lazos que conectan a todas las criaturas vivas. Thunder retrocedió lentamente de la cocina, sus cascos, con cuidado de no pisar el vidrio roto y la madera astillada. Su punto había quedado claro sin derramar sangre, aunque el recuerdo del terror de Magdalena resonaría en sus pesadillas durante años. Clementine se paró en el patio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no por miedo, sino por un alivio abrumador. Por primera vez en 2 años, se sintió verdaderamente segura. Thunder bajó su gran cabeza para frotarse suavemente contra ella. Su feroz máscara protectora se desvaneció para revelar al gentil gigante que siempre había conocido. El sheriff Boone envainó su arma, sus manos curtidas por el sol temblando ligeramente. En 20 años de aplicación de la ley, nunca había visto nada como lo que acababa de suceder. Un caballo que entendía la justicia mejor que la mayoría de los humanos. Una niña que había encontrado la salvación en el guardián más inesperado. «Señora Pierce», gritó Boone a la casa, su voz firme a pesar del caos, «va a empacar sus cosas y se va de Copper Ridge hoy. No puede obligarme a irme». Magdalena se arrastró de pie, su rostro pálido y surcado de lágrimas. «Esta es mi casa. Zeke es mi marido. Zeke es un buen hombre que confió en la mujer equivocada», respondió Boone con frialdad, «y cuando regrese de las minas esta noche, se enterará exactamente del tipo de monstruo con el que se casó». El sheriff sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaleco. «Documentaré cada moretón en el cuerpo de esta niña, cada marca que le dejó». Thunder se movió para pararse junto a Clementine. Su cálida presencia, un consuelo constante. Los ojos oscuros del semental nunca dejaron a Magdalena, observando cualquier señal de que pudiera intentar lastimar a su niña de nuevo. «La diligencia sale para Denver al atardecer», continuó Boone. «Le sugiero que esté en ella porque si la vuelvo a ver cerca de esta niña o de este caballo, lo que pasó hoy aquí le parecerá una advertencia amable». La furia de Magdalena ardía en sus ojos, pero el recuerdo de los cascos de Thunder cayendo junto a su cara la mantuvo en silencio. Había subestimado el vínculo entre la niña y el caballo. Nunca había imaginado que un animal pudiera orquestar su caída de manera tan completa mientras se tropezaba hacia el dormitorio para empacar. Clementine habló por primera vez desde que comenzó la confrontación. ¿Qué pasará cuando papá llegue a casa? ¿Creerá lo que realmente pasó? Boone se arrodilló a la altura de la niña, su expresión gentil. «Tu padre te ama, pequeña, y cuando vea la evidencia de lo que ha estado sucediendo, cuando entienda cómo Thunder te protegió». La voz del sheriff se desvaneció mientras veía al semental frotar el cabello de Clementine con infinita ternura. Se dará cuenta de que a veces la cosa más humana del mundo proviene de una criatura que nunca fue humana en absoluto. Pero incluso cuando la paz parecía asentarse sobre la pequeña granja, ni Boone ni Clementine notaron la mirada de fría astucia que se reflejó en el rostro de Magdalena mientras desaparecía en la casa. La mujer que había aterrorizado a una niña durante 2 años aún no había terminado. El sonido de la madera astillada resonó desde la casa cuando Magdalena rompió todo lo que pudo alcanzar: platos, espejos, incluso las pocas pertenencias preciosas de Clementine. Todo destruido en un berrinche final de rabia. Pero su verdadero objetivo no era la propiedad, era la venganza. Desde la ventana de su dormitorio, Magdalena vio a Thunder pastando pacíficamente junto a Clementine bajo el sol de la tarde. La vista de su alegría la llenó de furia venenosa. Si no podía vengarse de los vivos, lo haría con los muertos. Escondida debajo de su cama, había una pequeña botella de veneno para ratas, arsénico que había estado guardando para los ratones en el almacén de granos, suficiente para matar a un caballo si se mezclaba con su comida, suficiente para destruir el corazón de Clementine para siempre. «Una última cena para ese demonio», susurró, deslizando la botella en el bolsillo de su vestido. El sheriff Boone estaba distraído, escribiendo su informe junto al pozo. Clementine estaba recogiendo flores silvestres cerca del arroyo. El momento perfecto para su acto final de crueldad. Magdalena se acercó sigilosamente al establo, sus movimientos cuidadosos y silenciosos. El cubo de comida de Thunder colgaba de su gancho habitual, medio lleno de avena y maíz. Su mano tembló mientras destapaba el veneno. El polvo blanco capturó la luz de la tarde como la nieve. Pero Thunder estaba observando.
La cabeza del semental se levantó del pasto. Sus fosas nasales se ensancharon mientras captaba un olor desconocido en el viento, algo agudo y químico que no pertenecía a su mundo. Sus orejas se animaron cuando vio a Magdalena cerca de su estación de alimentación. El instinto de Thunder gritó peligro, no para él, sino por el patrón que había observado todos esos meses. La crueldad de Magdalena siempre escalaba cuando estaba acorralada. Siempre encontraba nuevas formas de lastimar lo que Clementine más amaba. El semental se movió con un silencio mortal. Sus cascos no hicieron ruido en la tierra blanda. Magdalena estaba tan concentrada en su tarea venenosa que nunca lo escuchó acercarse. Nunca sintió la sombra que caía sobre su espalda. No fue hasta que el aliento de Thunder tocó su cuello que Magdalena se dio cuenta de que ya no estaba sola. Se dio la vuelta. La botella de veneno voló de sus manos para romperse contra la pared del establo. El polvo blanco se esparció por el suelo como confeti mortal mientras Thunder se alzaba. Sus cascos golpearon el aire a centímetros de su cara. Esta vez no había piedad en sus ojos oscuros. No había moderación. Magdalena había cruzado una línea que ni siquiera un corazón perdonador podía excusar. Había intentado asesinar a la criatura que le había mostrado nada más que protección y lealtad. El grito de rabia de Thunder resonó en todo el valle, un sonido tan primitivo y aterrador que cada ser vivo en millas a la redonda se detuvo para escuchar. El sheriff Boone dejó caer su pluma y corrió hacia el establo, su corazón latiendo con pavor. Lo que encontró allí lo convencería de que la justicia a veces llevaba cascos en lugar de una insignia. El sheriff Boone llegó al establo para encontrar a Magdalena acurrucada en la esquina, su vestido rasgado y su rostro blanco de terror. Thunder estaba parado sobre la botella de veneno destrozada, pisoteando el polvo mortal con sus cascos, como si tratara de enterrar la evidencia de lo que podría haber sido. Intentó envenenarlo. La voz de Clementine vino de la entrada del establo, su joven rostro lleno de una comprensión horrorizada. Intentó matar a Thunder. La mandíbula de Boone se apretó al asimilar la escena. El vidrio roto, el arsénico esparcido, la mujer que finalmente había revelado las verdaderas profundidades de su maldad. Señora Pierce está bajo arresto por intento de crueldad animal y por poner en peligro a una niña. No puede probar nada, gritó Magdalena, pero sus palabras sonaron vacías. La evidencia yacía esparcida a los pies de Thunder, y 3 testigos habían visto su culpa escrita en su rostro. Mientras Boone le ponía grilletes de hierro en las muñecas, el sonido de los cascos que se acercaban anunció el regreso anticipado de Zeke Shaw de las minas. El rostro del hombre estaba ennegrecido por el polvo frío, pero su expresión cambió de cansado contentamiento a shock al asimilar el caos de su granja. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Zeke, desmontando de su caballo exhausto. El sheriff Boone apartó a Zeke y le habló en voz baja y seria, explicándole lo que había presenciado, lo que había documentado, lo que su esposa había intentado hacer. Con cada palabra, el rostro de Zeke se ponía más pálido. Sus manos temblaban a medida que la verdad del sufrimiento de su hija se hacía evidente. Thunder se movió para pararse junto a Clementine, su presencia protectora un consuelo constante. Los ojos oscuros del semental miraron a Zeke con cuidado, como si midieran si este hombre podía ser digno de confianza con la preciosa niña que había pasado tanto tiempo defendiendo. Clementine, susurró Zeke, cayendo de rodillas ante su hija. Niña, lo siento mucho. Nunca lo supe. Nunca vi. Su voz se quebró al notar los moretones que se desvanecían en sus brazos, el miedo que aún persistía en sus ojos a pesar de la protección de Thunder. Thunder me salvó, papá, dijo Clementine simplemente. Me ha estado salvando todo el tiempo. Las manos curtidas de Zeke se estiraron para tocar el cuello de Thunder, y el semental lo permitió. Un gesto de aceptación que decía mucho sobre el perdón y los nuevos comienzos. Entonces le debo a este caballo más de lo que nunca podré pagar. Mientras el sheriff Boone se llevaba a Magdalena encadenada, sus gritos de furia resonando en todo el valle, la paz finalmente se asentó en la granja de los Shaw. Thunder había hecho más que proteger a una niña. Había expuesto la maldad, había impartido justicia y había demostrado que el coraje viene en muchas formas. Años después,
Cuando Clementine fuera adulta y Thunder fuera viejo y gris, todavía contaría la historia del caballo que entendía lo correcto de lo incorrecto mejor que la mayoría de los humanos. El caballo que la había amado lo suficiente como para arriesgarlo todo para mantenerla a salvo. Algunos lazos trascienden las especies, algunos amores trascienden la comprensión, y a veces el corazón más humano late en el pecho de una criatura que nunca fue humana en absoluto.